El Ministerio de Salud ha emitido disposiciones ante este rebrote del coronavirus. Primero, una alerta temprana. ¿Usted quiere conocer cuáles son aquellos municipios en riesgo alto? Preste atención porque le vamos a presentar justamente estos cuadros. Usted ya tiene esta gráfica que representa lo que le digo. Es el reporte número 7 y lo que tenemos justamente en este momento son los municipios con alerta temprana según departamento y por categoría de riesgo. Atención, en Chuquisaca, alto, medio, bajo y tenemos un total de 16 municipios, ¿no es cierto? 6 en alerta alta, 4 en medio, bajo en 4 y inicial 2, en total 16. ¿Qué es lo que sucede en La Paz? En un índice alto hay un municipio que sería la ciudad de La Paz, medio 3, bajo 0, inicial 4 y un total de 8 municipios. ¿Qué es lo que sucede en Cochabamba? Alto 3, medio 6 municipios, bajo 6, inicial 5 y total 20. Ahí está. Oruro, alto 4 municipios, medio 2, bajo 2, inicial 0, total 8. Seguimos revisando en Potosí, 4 municipios en riesgo alto, riesgo medio 2, riesgo bajo 3, inicial 5, total 14. Tarija, municipio en riesgo alto solo 1, medio 2, bajo 1, inicial 4 y total 8. En Santa Cruz, el departamento más afectado, 12 municipios en riesgo alto, en medio 10, bajo 8, inicial 6 y un total de 36 municipios. En Beni, ¿qué es lo que sucede? 3 municipios en riesgo alto, medio 0, bajo 6, inicial 0 y total 9. En Pando, 5 municipios en riesgo alto, medio 1, bajo 1, inicial 0 y un total de 7. En total usted está viendo 39 municipios en riesgo alto, 30 en riesgo medio, bajo 31, inicial 26 y un total de 126 municipios. Usted lo acaba de ver, se ha presentado esta gráfica y quiero que usted lo tome muy en cuenta dependiendo de la región en la que vive. Pero también se ha emitido un decreto, sí, y vamos a dar lectura al mismo porque estas son las disposiciones. Es el Decreto Supremo 4451. Primero, la ampliación de la vigencia de las cédulas de identidad y licencias de conducir hasta el 31 de marzo. Preste mucha atención, esto es para evitar las filas, las aglomeraciones que se han registrado. Segundo, la jornada laboral en horario continuo y en horarios escalonados. La asistencia física será de 1 o 2 días a la semana, de acuerdo con las disposiciones internas de cada institución. Esto también para evitar la propagación del virus, para evitar los contagios. 3. El teletrabajo es una opción permanente. Atención con eso. Prioridad mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Reitero esto, estas son las disposiciones del Decreto Supremo 4451. Tómelas muy en cuenta. 4. La suspensión de eventos sociales y folclóricos que aglomeren personas, reducción de aforo para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y religiosas en espacios cerrados y en la prestación de servicios en restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos que realizan actividades de recreación. Disposiciones del Decreto Supremo 4451. 5. El Ministerio de Salud y Deportes normará la realización de las actividades educativas y de capacitación. Ahí está, usted está viendo justamente estas nuevas disposiciones. 6. Ampliación de la vigencia de las vivencias tramitadas a escala nacional o en el extranjero para los pagos de pensiones presentados por asegurados o derechohabientes, cuyo vencimiento se produzca desde el periodo enero del 2021 a junio del 2021. Tome muy en cuenta, por favor, lo que se está señalando. 7. El beneficiario de los pagos habilitados y autorizados de la renta dignidad, de las prestaciones y beneficios de la seguridad social de largo plazo y del sistema de reparto podrán autorizar a un familiar para el cobro por los siguientes 3 meses o también pedir el abono en su cuenta. Muy importante también esto para cuidar a las personas de la tercera edad. Y a ver, revisamos. 8. Los beneficiarios del bono contra el hambre, que sean personas con discapacidad y embarazadas, podrán autorizar a un familiar para el cobro del beneficio en su representación, también para protegerlos. Son las disposiciones del Decreto Supremo 4451. Nosotros tenemos una pregunta y se la lanzamos, sí, para que usted también participe. Ya la está viendo. ¿Cuarentena rígida, sí o no? ¿Usted qué opina? A ver, consulte en casa, hable con sus hijos, hable con su esposo, con su familia, con el papá.
¿Qué cree? ¿Cuarentena rígida será lo más prudente? Los casos están disparando en Bolivia. Los médicos piden que se aplique ya, o caso contrario van a ir a un paro, por lo menos en La Paz. La pregunta está en nuestras redes sociales. Participe. Y recuerde que usted puede participar a través de nuestras redes sociales. Y esa pregunta también se la quiero transmitir al presidente de la Cámara de Diputados, don Freddy Mamani, con quien ya estamos en contacto. Don Freddy, buenas noches, bienvenido a Hora 23. ¿Usted está de acuerdo con una cuarentena rígida, sí o no? Muy buenas noches, Vania, y mediante su medio pues saludar a todo el pueblo boliviano y a todos los que nos están viendo. Con relación a una cuarentena rígida, pues realmente en este momento está muy difícil la situación, especialmente la reactivación económica en nuestro país, y por ese tema no es que acá tengamos que estar de acuerdo o no, pero sino más bien ver la realidad de nuestro país, la realidad de las hermanas y hermanos, de las familias que viven día a día. Por todo esto, no es posible en este momento declarar en una cuarentena rígida, ¿no? Y en eso estamos en este momento trabajando, pero es muy difícil en este momento. La realidad económica nos está haciendo ver que no es posible, no estamos para poder declarar una cuarentena rígida. El tema de la economía es complicado, pero ¿qué pasa con el tema de la salud, don Freddy? Porque los hospitales han colapsado, los médicos están pidiendo, por favor, una cuarentena para poder reorganizarse, para poder recibir insumos, personal médico. ¿No debería ser más importante eso, la salud? Por supuesto que sí, lo más importante siempre va a ser la salud. Y así como gobierno hemos decidido, y en este momento inclusive desde la Cámara de Diputados, nosotros hemos aprobado un proyecto de ley donde contempla el 10% de presupuesto para la salud, para la educación. Pero en este momento lo más importante es también, ¿no?, cuidar por supuesto la salud, y por eso nosotros hemos indicado a todo el pueblo boliviano que por favor nos ayuden, ¿no? Nos ayudemos entre nosotros, primero cuidándonos nosotros mismos nuestra salud, y luego cuidar, y al hacer que yo me cuide, pues también estoy cuidando la salud de mi hermano, de mi hermana que esté a mi lado. Por eso, evidentemente, ahí el colapso indican, y estamos en eso, ¿no? Lo que hemos indicado es que inmediatamente se pueda coadyuvar con todos los... con todas las autoridades departamentales y municipales para poder afrontar este siguiente rebrote que está en este momento golpeándonos, tal vez fuertemente, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Seguramente ya el Ministerio de Salud estará trabajando y en algún momento nos dirá qué es lo que realmente pasa y cuál es el camino correcto de la que tenemos que tomar en esto. Don Freddy, varios legisladores han dado positivo al coronavirus, funcionarios también. ¿Cómo se están cuidando? ¿Qué medidas van a implementar? ¿Vuelven las sesiones virtuales? Bueno, tenemos algunos, no tenemos muchos, tal vez en otra cámara posiblemente. Nosotros hemos contabilizado ya, el día de ayer hemos estado activando ya, nuestros médicos han estado haciendo las pruebas rápidas a los legisladores, en este caso a los diputados de nuestra cámara. Hemos encontrado, sí, algunos. En este momento tenemos 15 infectados, pero también ya algunos que se han ido ya restableciéndose. Esto estamos hablando entre el personal de la Cámara de Diputados y algunos diputados que sí han dado positivo. Entonces lo que hacemos nosotros es inmediatamente declarar o aislarlo al personal para que ellos ven por conveniente inmediatamente acudir a la medicina natural. Eso es lo que ellos indican y en ese sentido lo están haciendo, y muchos indican también de que no vamos a acudir a los medicamentos farmacéuticos. Entonces, bueno, nosotros les hemos dado algunos insumos, pero bueno, están así. Lo más importante es en este momento acudir a todos los medicamentos, así como en la primera oleada que ha pasado con esto del contagio de COVID, que hay muchas hermanas y hermanos que se han curado con las medicinas naturales, especialmente en la ciudad del Alto, en las provincias, y bueno, estamos acudiendo a eso.
y bueno, está en este momento pasando esto, y además algunos que ya se han establecido y ya están en sus fuentes de trabajo. Bien, presidente, a ver, ¿cuál es la evaluación que usted hace del primer gabinete ampliado que se ha desarrollado hoy? Bueno, no hemos sido partícipes de este ampliado, pero sin embargo lo que nos han indicado de que exclusivamente se iba a tratar con relación a esto de la economía y este tema del rebrote del COVID, ¿no? Entonces seguramente ya debe existir alguna resolución. Lamentablemente en este momento no tengo los resultados de este encuentro que nos han indicado que va a ser muy importante y van a haber algunas resoluciones para el pueblo boliviano. Don Freddy, para terminar este contacto, ¿cuál es la recomendación a la población? ¿Cuál es la recomendación a los gobernadores, a los alcaldes, a los médicos y también a sus colegas, a los diputados? Bueno, en este momento lo único que al pueblo boliviano podríamos recomendar es que nos cuidemos, pero a las autoridades nos esforcemos absolutamente con todo lo que podamos. Hay autoridades que tienen sus competencias departamentales, competencias municipales. Eso tenemos que activarlo, ¿no? Con todo lo que podamos. Y desde el gobierno central, de la misma manera, también tenemos que coadyuvar en todo esto. Y en los legisladores, nosotros hemos ya establecido el tema de nuestras sesiones virtuales que van a ser 50-50 la próxima semana. En esta semana hemos estado trabajando en temas más de capacitación y vamos a tener algunos proyectos de ley que va a contemplar el tema de educación, salud y reactivación económica. Inmediatamente lo vamos a tomar en cuenta y viabilizar todos estos proyectos de ley. Entonces, lo que yo puedo indicar es que estemos muy pendientes de lo que vaya pasando y, por supuesto, también a nuestros colegas diputados, pues podamos, ¿no?, hacer el esfuerzo también de poder coadyuvar con los centros médicos, con las autoridades, para que de esa manera podamos enfrentar esta segunda oleada que realmente está preocupante en nuestro país. Señor Mamani, antes de despedirnos, por favor, usted ha mencionado el tema educativo, un tema que preocupa a los padres de familia y a los estudiantes porque todavía no hay certidumbre de qué va a pasar. Estamos a días del reinicio de las clases. Este proyecto de ley, ¿qué contempla, por favor? Bueno, en este momento lo que sí hemos tomado contacto con el ministro de Educación, nos indicó, porque no nos han derivado todavía un proyecto de ley exclusivamente ya para poder garantizar, sin embargo se tiene una resolución ministerial, la 01, que establece todos estos parámetros con relación a garantizar la educación de acuerdo al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, y por lo tanto lo que nos han indicado es que se va a aplicar las tres modalidades. Estamos hablando de la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Entonces, estas tres modalidades entrarán en vigencia y por lo tanto en este momento lo que se está haciendo nos indican de que los directores de unidades educativas, juntamente con los padres y juntas escolares, están viendo cuál va a ser la mejor opción para su unidad educativa. En este caso, en las provincias, generalmente ellos solicitan que va a ser semipresencial, o en algunos casos hasta solicitar presencial, pero lo que hay que ver siempre es el cuidado de la salud de nuestros estudiantes, también el cuidado de la salud de los docentes. Entonces, en función a eso, se harán las evaluaciones correspondientes, pero en las ciudades donde son mucho más concentradas, ahí lo que sí se aconseja siempre es la educación a distancia, y dentro de la distancia estará la educación virtual. Bien, don Freddy, le agradezco mucho por su tiempo. A ver, veremos qué pasa en este tema, porque le vuelvo a decir, todavía hay muchas dudas que quedan a los padres de familia y estamos a días ya del reinicio de las clases. Que le vaya bien, cuídese mucho, por favor. Muchas gracias, de la misma manera. Nos cuidaremos todos. Así es. Bien, tenemos más y es el momento del contacto en directo. El contacto en directo. Vamos hasta el Beni con la información porque realmente preocupa. No solamente el coronavirus, ahora también el dengue. ¿Y por qué razón le digo esto? A ver, Rocío Hansel nos va a dar más detalles. ¿Con quién te encuentras exactamente, Rocío? Buenas noches.
Buenas noches, Vania. Saludo para todo el país. Nos encontramos con el doctor Eric Vallejo, quien es director del CEDES Beni. Doctor, gracias por recibirme y sobre todo hablar sobre todo lo último que acontece. El tema de la combinación de esta enfermedad dengue con COVID preocupa a la población trinitaria y a nivel departamental. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, se han reportado casos ya desde la primera ola de contagios que ocurrió el pasado año, donde tuvimos una coexistencia de 2 patologías en un paciente, inicialmente con un médico que lamentablemente fue fulminante, falleció nomás, no pudo soportar la sindemia existente en la persona. Y en esta gestión tuvimos igual 2 casos, una persona adulta y en un niño donde se reportó COVID positivo inicialmente y al final falleció y también dio positivo para dengue. Entonces, esta situación agravó el estado de salud del paciente en la clínica del caso y lógicamente también complicó la evolución y el pronóstico que tenía durante la internación hospitalaria, sobre todo en el caso del niño. Doctor Eric, ¿me escucha? Vania Borja les saluda desde los estudios en La Paz. Bienvenido una vez más. Doctor, a ver, ¿qué es lo que sucede con un paciente que da positivo a coronavirus y también tiene dengue? ¿Qué es lo que sucede en su organismo, por favor? Ya. Si bien el dengue produce una cascada inflamatoria inicialmente, produce una extravasación en plasma, sobre todo al espacio extracelular. En este caso, el paciente tiende a choquearse, produce un shock por dengue, ya sea un shock hipovolémico inicialmente y después pasa más fallo multiorgánico y por la depresión de plaquetas que existe también pasa a lo que es el sangrado masivo. Entonces eso ocurre en el tema del dengue. Si bien se utilizan varios medicamentos, sobre todo líquidos, reposición de líquidos, el tema del tratamiento de dengue y dengue grave, varios hemocomponentes, a diferencia en el tema del COVID, no se deben utilizar otros tratamientos. En el tema del COVID tenemos un distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria aguda, que tiende a provocar sobre todo una falla a nivel pulmonar. Existe también una retención de líquido existente, a diferencia de lo que es el dengue. Y en el tratamiento pues se ha probado mucho el uso de corticoides, como el caso de la dexametasona y otros que se han ido utilizando en diferentes terapias, las cuales están contraindicadas en el caso del dengue. Lo mismo, si bien se utilizan ciertos anticoagulantes, el rivaroxaban, en un inicio también se utilizó la enoxaparina y lo que también se utiliza el ácido acetil salicílico de 100 miligramos en los pacientes, estos medicamentos son contraindicados en el dengue. Entonces, el manejo clínico de los casos tiende a complicarse mucho más, ya que las opciones terapéuticas son mucho menores. Entonces allí la respuesta clínica del paciente es bastante compleja y muchos de los casos que se han detectado pues no han sobrevivido. Entonces en esa noción pues la sindemia, la coexistencia, la comorbilidad entre lo que es COVID-19 y dengue es bastante preocupante, sobre todo en el periodo en el que nos encontramos nosotros en el oriente y en la región amazónica de Bolivia, donde estamos en una estación lluviosa permanente. Tenemos alertas meteorológicas para lluvias en todo el departamento, color naranja, y pues la proliferación. Bien, doctor, realmente de mosquitos Aedes aegypti, sí, sobre todo, es un gran riesgo para todos. Bien, doctor, realmente preocupante este tema, sin duda alguna, complicaciones severas en el tema orgánico, en el tema de las personas que contraen tanto coronavirus como también el dengue. Bueno, mucho cuidado a la gente del departamento del Beni por esta situación, ¿no? Me imagino que van a realizar también operativos, que van a realizar la fumigación correspondiente en esta temporada tan importante en esta región del país. Gracias le decimos al director del CEDES, que tenga buena noche. Gracias también a nuestra compañera Rocío. Bien, nosotros vamos a continuar con más y cerramos de esta manera el contacto. El contacto en directo. ¿Cuánta irresponsabilidad vemos en las calles? Personas que no usan barbijo, que no respetan el distanciamiento social, que vuelven a sus casas, que contagian a sus familiares, hijos, padres. Realmente esta es una cadena y falta control. Definitivamente falta control. Y quienes están o se están llevando la peor parte son los médicos. Incluso muchos de ellos están falleciendo. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las unidades de terapia intensiva que han colapsado. No hay camas, ya no hay dónde llevar a los pacientes en estado crítico. Estamos con el doctor Adrián Ávila,
representante de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, y también con el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. A ambos buenas noches y bienvenidos. Empiezo con usted, doctor Ávila, por favor, cuéntenos cuál es la situación. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sin duda momentos muy críticos que está viviendo el país, con la escalada de casos que prácticamente han hecho que nuestro sistema de salud, tan precario, corresponsabilidad de muchos de nosotros, pues estamos lamentando la pérdida de muchos bolivianos. La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, un 10 de marzo, cuando aparecieron los dos primeros casos en la ciudad de Santa Cruz y Oruro, ya había alertado a las autoridades y al pueblo boliviano de que realmente no teníamos condiciones. Apenas habíamos arrancado con 490 camas equipadas en terapia intensiva. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener por cada 10,000 habitantes una cama equipada. Si hacemos una relación, deberíamos tener 1,160 camas. Y ojo, estamos hablando para patologías que normalmente requieren unidades de terapia intensiva, es decir, embarazos complicados, traumas cráneoencefálicos, descompensaciones metabólicas, diabetes, renales crónicos, politraumas, etcétera. O sea, para este tipo de pacientes que normalmente atendíamos, siempre estábamos colapsados. ¿Qué es lo que nos dicen con relación a esta nueva pandemia? Que del 100% de las personas que se infectan, ¿no es cierto?, un 80% probablemente supere la enfermedad, como un síndrome gripal fuerte, que muchas veces no requiere ningún tratamiento, y es así porque no hay un tratamiento preventivo. El único tratamiento preventivo que podemos mencionar es el barbijo y el alcohol en gel, y a un 15% de una población vulnerable, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, pacientes con cáncer o pacientes que tienen alguna comorbilidad, tienen las defensas bajas, y finalmente entre un 3 a un 5%, ¿no es cierto?, van a necesitar unidades de terapia intensiva. Resumiendo, de cada 100 personas que se infecte, probablemente entre 3 a 5 requieren camas equipadas en terapia intensiva. Estos días han sido sostenidos más de 2,000 casos. Si hacemos una relación, deberíamos necesitar entre 80 a 100 camas diarias. Eso ningún sistema de salud lo va a poder compensar definitivamente. Por eso pedimos el concurso de las autoridades y de todo el pueblo boliviano que apoye a su médico boliviano en esta situación. Es muy lamentable que estemos en esta situación. Doctor, ¿usted cree que se ha subestimado a este rebrote? Definitivamente, lo que nos falta en el país siempre ha sido la palabra planificación, ¿no? Realmente se toma escudo de esto, bandera de la salud, cuando definitivamente debería ser un concepto de Estado. La salud debería priorizarse en todos sus niveles. Los que trabajamos en el sistema público, en mi caso yo trabajo en el Hospital Municipal Boliviano Holandés, que apenas tiene 3 camas, imagínate. Antes del norte, éramos el único hospital para casi 1 millón de habitantes. Ahora el norte ha apoyado con 12 camas, sumados 15 camas. Pero claro que sí nos ha faltado planificación. Este virus o esta pandemia no ha empezado pues en Bolivia ayer, hace una semana, hace un mes. Recordará que la población en Wuhan en diciembre ya habían los primeros casos. En Europa nosotros veíamos de palco, ¿no es cierto?, cómo se colapsaba grandes sistemas de salud en España, Italia, Francia, Bélgica, y nosotros pues estábamos viendo y no nos estábamos preparando como nuestros países vecinos, y este es el resultado definitivamente. Un resultado lamentable y que preocupa sin duda. Doctor Larrea, a ver, ahora, las autoridades, los municipios, las gobernaciones, ¿deberían implementar medidas más restrictivas? ¿Estamos dejando pasar mucho tiempo?
Buenas noches, Vania. Yo creo que sí, un saludo a Adrián. Mira, la verdad nos preocupa porque la improvisación sigue en el país. Y lo que más nos preocupa es que hemos pasado un primer brote, tenemos la experiencia, se ha visto cuánta de gente se necesita, no se contrata a la misma gente, se vuelve a lo de antes, al sistema colapsado que teníamos, estamos hablando de febrero, en marzo del año pasado. Ha costado el hecho de que tengas terapias intensivas, hoy día nos han reducido el personal. Y eso no puede ser, pues si este segundo brote en 2 semanas está causando gran cantidad de fallecidos a lo que era el primer brote. Entonces, ¿dónde están los médicos que contrataron? ¿Qué pasó? No tienen contrato. O sea, en diciembre han agarrado, no les han pagado a muchos les han dicho que esperen, a otros los han despedido en esta etapa. Y eso es algo criminal que están haciendo autoridades de la Seguridad Social, el Ministerio de Salud. Por lo tanto, hemos estado reunidos y no puede ser pues que hoy día se quiera volver a improvisar. Hoy día nos dicen, se va a hacer 3 comisiones, se va a trabajar por el primer nivel, o sea, ¿cómo vamos a volver a trabajar si ya teníamos estructurado qué es lo que faltaba? Hoy día un comité de contingencia, que ellos llaman, o de incidencia, era el que tenía La Paz. La Paz ha comenzado con el comité de incidencia, y ese comité de incidencia ha dado todos los parámetros, y Adrián se debe acordar que necesitamos terapistas, necesitamos médicos para que hagan lo que es la parte de la vigilancia, y hoy día no puedes volver a improvisar, y yo creo que el gobierno se está equivocando, el ministerio se está equivocando. Y hoy día el Colegio Médico en Cochabamba ha resuelto declarar la emergencia sanitaria porque estamos en una emergencia. En La Paz se han muerto 14 médicos, un médico por día hasta este tiempo. En Santa Cruz 12 médicos. En Pando, el presidente del Colegio Médico de Pando, estoy hablando del presidente, no está en terapia intensiva en Pando porque no hay terapia intensiva, está en Brasilia. Entonces se pueden dar cuenta de lo que estamos viviendo en este momento. Y hoy día nosotros tenemos que sopesar qué es primero, la vida, o es primero el hecho de que sigas queriendo esperar hasta marzo la vacuna. Entonces yo creo que hoy día hay que tomar decisiones fuertes, radicales, porque si seguimos en este contagio masivo, lastimosamente en 1 semana o 2 semanas realmente vamos a estar recogiendo cadáveres en las calles. Las autoridades de gobierno nos piden dejar de ser tan fatalistas. Incluso acusan a los médicos de desinformar, que hay camas, que hay terapia intensiva. Bueno, yo la verdad, Vania, mira, yo les invito a todos los medios de comunicación, como lo hacemos directamente con Adrián, que nos digan dónde hay camas, porque nosotros mismos estamos buscando camas para nuestros médicos para llevar hasta terapia intensiva. Y tenemos que ver cómo podemos salvar a la gente con oxígeno en su casa, Vania. Entonces, si el presidente piensa que hay camas, que nos demuestre dónde hay camas, porque ni la parte privada. Hoy día nosotros tenemos en espera a 4 pacientes para meter a terapia intensiva en el hospital que yo estoy. Entonces no podemos hablar mentiras. Y lo otro, ¿no es cierto? O sea, hay restricciones para todo el mundo. El Poder Judicial hoy día se ha cerrado por no contagiarse con el coronavirus. Y resulta que los médicos, los policías y los militares parece que no tuviéramos patología de base, o sea, los médicos que están en la primera línea y tienen que ir a trabajar con patología de base. Entonces eso es algo que no está bien, no está planificado. Y lo habíamos planificado en el primer brote, Vani. Bien, doctora Adrián Ávila, ¿cuarentena rígida sería una posible alternativa para frenar estos casos? Sin duda, cualquier esfuerzo que se realice para la escalada de casos en este instante va a ser bienvenido, pero si es que se va a realizar esa medida extrema, ¿no es cierto? Porque la población también así lo está pidiendo. Qué bueno sería que la población, si no quiere y quiere seguir trabajando, ¿no es cierto?, tome las medidas de bioseguridad poniéndose el barbijo. No lo realmente hace. Parecen 2 Bolivias cuando nosotros en los hospitales tenemos que ver cómo sufre la gente por la falta de medicamentos. No hay terapia intensiva, como el doctor Lazea muy bien lo ha explicado. Después del pronunciamiento del ministro, mi sociedad rápidamente se ha reunido por vía Zoom, porque tenemos una conexión, tenemos los datos exactos de qué camas están ocupadas o qué camas están libres. En resumen, en La Paz todo está colapsado. Ya en Santa Cruz también se está colapsando casi en un 95%. Y realmente tenemos que hacer esfuerzos para empezar a buscar soluciones.
cuando nosotros hablamos de una cuarentena, ya sea flexible o rígida, paralelamente tienen que ir, ¿no es cierto?, con medidas. ¿Cómo? Para optimizar los pocos recursos que hay. Somos pocos intensivistas, hay pocas licenciadas en terapia intensiva, hay pocas auxiliares. No solo es el intensivista, necesitamos un equipo especializado para darle atención al paciente crítico. Y no solo es eso, necesitamos equipamiento de punta para salvarle la vida al paciente. Y no solo es eso, necesitamos medicamentos para salvarle la vida. Si cualquiera de estos tres falta, pues lamentablemente puede llegar a fallecer. Entonces hay que optimizar si se va a tomar esas medidas. Y finalmente la gente pedimos nuevamente conciencia. Es durísimo, es triste, y como muy bien lo decía el doctor Lazea, desde el 10 de marzo que ha pasado la primera ola, los médicos nunca hemos descansado. Por Dios, nunca se fue el virus de Bolivia. Sí, llegó a su pico y empezó a bajar, pero los pacientes con COVID seguían y nosotros seguíamos exponiéndonos. Ahora ha llegado la segunda ola y realmente estamos cansados ya los médicos en general, el personal de salud, y con el temor, ¿sabe de qué? De contagiarnos, de llevar la enfermedad a mi familia, no ver a mis hijos, no ver a mi esposa, no ver a mis papás. Es una viacrucis que la población no ha terminado de entender. Esta es la otra cara que también tenemos que nosotros mostrar como médicos. Y ojo que se está hablando de una tercera ola ya, ¿no? Realmente eso igual. Imagínate, en España ya se está hablando de la tercera ola. Hoy hemos hablado con la presidenta de España, de la Federación Panamericana, y ellos ya están tomando las medidas. Imagínate, eso hay que hacer. Planificar, y eso nos falta. Doctor Larrea, ahora, ¿qué van a hacer ustedes como médicos? Es preocupante la situación. En Cochabamba se declara en emergencia. ¿En La Paz qué? ¿Con quiénes se van a reunir al final? Porque sabemos que el ministro está enfermo. A ver, nosotros, por eso te digo, Vania, o sea, es bien contradictorio todas las declaraciones del ministro, ¿no es cierto? El ministro hoy día en las declaraciones que ha dado es que él tal vez deje el ministerio por la enfermedad, porque él es una persona de 70 años. ¿Qué pasa con los médicos que en este momento están en la primera línea? O sea, él solamente se protege a él, no protege a su gremio. Y hoy día hay un decreto que lastimosamente no protege ni a médicos, ni a policías, ni a militares. Entonces no está bien. Yo creo que hoy día todos tenemos que dar de nuestra parte. En un primer brote, tú sabes, se les ha dado todas las condiciones a la policía, a los militares, porque tienen que ir a pedir carnet, tienen que ir a pedir, se acercan, necesitan protección. Los médicos necesitamos, pues lo que ha dicho Adrián, necesitamos medicamentos, necesitamos el hecho de que tengas mayor cantidad de profesionales, necesitamos que los primeros niveles se articulen con el segundo y con el tercer nivel. Yo trabajo en el tercer nivel. Entonces, ¿cómo podemos articular si hoy día otra vez hemos vuelto a lo mismo de marzo del año pasado? O sea, siempre miran el retrovisor, y eso creo que ya dejen de mirar lo que ha pasado con un gobierno de transición. Se han hecho cosas buenas, hay que seguir con las cosas buenas. ¿Qué medidas podrían determinar si ustedes no son escuchados? Bueno, hoy día se ha decidido el hecho de que le estamos dando un plazo para que el ministro nos reciba hasta el día lunes. Si no está el ministro, que nos reciba el viceministro. Entre lunes y martes vamos a esperar la invitación para dialogar y para exigir, ¿no es cierto? Y hoy día les decimos a las autoridades de la Caja Nacional del Sistema de Seguridad Social: basta de que estén maltratando a los profesionales. Si encontramos los profesionales maltratados en la Seguridad Social, pues lastimosamente vamos a tener que tomar una medida muy drástica. ¿Parar? Yo creo que es la única manera de poderse hacer escuchar en este país. En este país van y quieren pegar al médico porque quieren hacer lo que les da la gana. Y creo que eso tiene que acabar. Y tiene que acabar porque los médicos estudiamos para estar en un lugar. Y la gente tiene que entendernos que hoy día estamos pidiéndole otra vez, le estamos pidiendo que nos ayude, que, como ha dicho Adrián, el barbijo, tanto hemos insistido, el uso del barbijo, el distanciamiento, pero le dices algo a algún ciudadano, se enoja, te insulta, y parece que hoy día vamos a seguir con esta escalada si no paramos de una vez con una medida que lastimosamente sabemos que económicamente es seria. ¿Tú prefieres que esto siga hasta marzo, Vania? ¿Que nuestros hijos otra vez no vayan al colegio? ¿Que otra vez tengamos muertes? ¿O prefieres una semana de decir a todos, pongámonos las pilas, una semana, bajamos esto que es la viralidad, y todos tenemos que volver a utilizar muy bien el barbijo y lo que es las medidas de protección? Pero ojo, una cuarentena rígida no solamente significa encerrar a la gente, sino lo que decía el doctor Adrián, ¿no?
ver el tema de nuevos pruebas profesionales, rápidas, las pruebas, los insumos para los hospitales, las terapias intensivas. Es decir, se tiene que hacer un trabajo conjunto, porque si no vamos a llegar a lo mismo. A ver, yo te digo una cosa, Vania. Siempre se ha planificado. ¿Qué se ha hecho en el primer brote? Se decía pruebas, no teníamos pruebas. Porque cuando hacías la cuarentena, la gente se ha quejado de qué? De que llegabas a su casa y le hacías, o sea, de Tim Marí de Dopingüe, así hacías las pruebas, al que le tocaba. Hoy día el gobierno dice que hay la cantidad suficiente de hacer las pruebas. Denos las pruebas y en esos 7 días tenemos que ir viendo y encerrando a la gente que esté contagiando. Y hoy día necesitamos otra salida. ¿Dónde lo vas a poner en aislamiento a esa persona? Si es que no quiere quedarse en su casa. ¿Qué le vas a dar de tratamiento? Nos tienen que dar los kits de tratamiento. Es que no podemos seguir llenando hospitales. Yo por lo menos en el lugar que trabajo, las camas ya están llegando a su totalidad de pacientes con COVID. Y esa es una situación que se está replicando a nivel nacional. Y por eso algo se tiene que hacer. Por eso nosotros también a través de estas entrevistas hacemos eco y un llamado a las autoridades para que coordinen, se pongan de acuerdo y de una vez por todas resolvamos este problema y estemos preparados para lo que se viene, porque ni siquiera hemos llegado al pico. Así que atención y alerta con ello. Y a usted, ciudadano que nos está viendo, cuídese, por favor, sea responsable. Ambos doctores, les agradezco por su tiempo, gracias por su participación y nos solidarizamos también con esta situación tan crítica por la que está atravesando el sector salud. ¿Tenemos más? Vamos a ir a una pausa en Hora 23, ya volvemos. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Colapso sanitario, sí, eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero hoy nos concentramos en el Departamento de La Paz. Estamos con el doctor Fernando Romero, secretario general del CIRMES, porque hay preocupación de este sector. Desde ya hace varios días lo estamos diciendo, doctor, que necesitan ayuda, que necesitan más personal, que necesitan insumos. Esta situación ya es insostenible. Bienvenido, buenas noches. María, buenas noches. Tú lo has dicho, ya es una agonía de todos los días, Vania. Todos los días vemos colegas nuestros que necesitan internación, medicación, asistencia por parte de la Caja Nacional de Salud. No hay espacio en la Caja Nacional y tenemos que buscarnos la vida así, en esos términos, dónde internarnos, dónde puedan darnos un espacio. Y eso es un suplicio que no merecemos, Vania. Nosotros estamos pagando irresponsabilidad y total ineficiencia de autoridades que no han preparado lamentablemente al Departamento de La Paz para esta segunda ola. Es el departamento, Vania, que tiene más muertos en todo el país en el sector salud. Es el departamento que no tiene hoy día espacio en ninguna unidad de medicina crítica para la población. Es el departamento, Vania, imagínate que no manda reemplazos cuando en un servicio hay bajas por enfermedad o fallecimiento. Hoy día la oncología del Hospital de Clínicas está a punto de cerrar porque la mayor parte de los colegas están enfermos ya de coronavirus y no hay quien los reemplace. El ministerio no envía nuevo personal, lo mismo en el Hospital de la Mujer, lo mismo en el Hospital de Clínicas. Ese es un manejo inhumano de esta crisis, es una calamidad la que estamos viviendo, Vania, como sector público de salud. Doctor, el ministro del área señalaba de que los médicos están desinformando, que hay camas, que no hay colapso. ¿Esto es cierto? Vania, nos da pena, pero cuando una autoridad pierde el rumbo de una gestión, bueno, no nos queda otra a nosotros como parte del sindicato que decirle que está en un error de apreciación muy grave, muy grave. Todos los días, Vania, todos los días nos llaman pacientes, familiares de enfermeras, médicos, trabajadores, buscando un espacio de internación, buscando un lugar para poder acoger a sus pacientes en medicina intermedia, en terapia intermedia, en terapia intensiva. En ningún lugar hay un espacio, Vania, en ningún lugar hay un espacio disponible para nosotros como sector salud y menos para la población. Hoy día la mayor parte de la gente que puede estar en el servicio privado de salud y pues lamentablemente con un costo muy alto en su atención. Nos da pena decirlo, pero nos sentimos abandonados y totalmente a nuestra suerte por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Lo que nos dice usted es muy grave, que no hay espacio, que no hayan camas en terapia intensiva, ni siquiera para los médicos.
Ni para las enfermeras ni para el personal de salud. Realmente es terrible lo que está sucediendo. Doctor, hay varios médicos que están decidiendo y están renunciando porque ya no aguantan más. Es cierto, Vania. Mira, imagínate este momento. En el Hospital del Tórax hay un cardiólogo joven, muy bien formado, subespecialista, que se debate entre la vida y la muerte. Hay una colega de oncología, joven también ella, con una formación a nivel internacional de muy buen nivel, en la misma situación. Y esa situación, pues, por supuesto que afecta a todos los demás colegas que estamos trabajando, enfermeras, bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, porque estamos viendo fallecer todos los días a los colegas. Y uno se pregunta, Vania, yo seré, quién sabe, la siguiente persona que esté buscando terapia y el siguiente que se sume a la lista de fallecidos. Yo me pregunto eso, Vania, con total sinceridad. ¿Por qué razón? Porque soy médico de un hospital COVID, hago cirugía, atiendo emergencias y estoy expuesto al virus. Y en esas condiciones, Vania, trabajar, superar un dolor de pérdidas tan grandes de compañeros de trabajo, familiares, haber soportado la enfermedad en una primera ola, haber tenido secuelas de enfermedad y haber visto tanto sufrimiento, pues acaba con la integridad emocional de cada uno de nosotros. Y hay varios que se están preguntando si vale la pena continuar en estas condiciones trabajando. Hay sociedades que han perdido colegas en número muy grande. La Sociedad de Neumología es una de ellas. Hemos perdido 7 brillantes neumólogos en este primer y segundo brote de enfermedad. Y Vania, lo trágico es que estamos apenas en el inicio de enfermedad, ni siquiera estamos en el pico más alto, es el inicio de enfermedad. Entonces, lamentablemente, en esas condiciones, pues no nos queda otra que reclamar lo mejor que podamos por nuestra población y, bueno, tener el valor que Dios nos pueda dar para seguir adelante, Vania. Doctor, ¿van a ir al paro? No tenemos más remedio, hemos mandado notas, presentado proyectos, tenido la paciencia, Vania, de esperar 2 meses a hablar con el ministro de Salud. Hasta este día, Vania, no nos recibe el ministro de Salud. Hasta este día, en La Paz, estando a cuadras de nosotros, no nos recibe, Vania, no tiene tiempo para atendernos a nosotros. Tiene tiempo para hablar de política, para estar con otros niveles, pero no con nosotros. Realmente es muy doloroso sentirnos abandonados por nuestra principal autoridad. No vamos a dejar, Vania, que eso siga, que nos descuiden, que nos abandonen tanto, y es porque eso va a causarnos más muertos. No vamos a dejar que un solo de nuestros colegas muera por irresponsabilidad de autoridades. Si no hay soluciones, si el día lunes no se hace una cuarentena estricta, si el día lunes no se refuerza los hospitales y centros de salud, por lo menos, Vania, que nos envíen para reemplazar a quienes están enfermando y están falleciendo. Ni siquiera eso estamos recibiendo de las autoridades. Si no llega eso, Vania, nosotros el día martes vamos a ir a luchar por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por la población, y le vamos a obligar a sentarse en una mesa al ministro de Salud y a su entorno, que hasta el día de hoy, por desgracia, no nos recibe, no nos da un espacio para poder trabajar y buscar soluciones, Vania. Qué terrible lo que nos dice, de verdad que nos preocupa mucho, doctor. ¿Qué pasa con la gobernación? ¿Han buscado también reunirse con el gobernador Félix Pazzi? ¿Han recibido alguna respuesta o tampoco nada? Ese trato el mismo, Vania. Lamentablemente hemos enviado cartas y proyectos a la gobernación, a la alcaldía. Es inaudito. La alcaldía simplemente lo resuelve con no responder y no venir, y así de simple, nos deja colgados, y el gobernador se limita a decir que está trabajando, que está haciendo una y otra gestión y que esperemos, pero día que esperamos, día que fallece alguien, día que un hogar se destruye, y eso ya no lo admitimos, podrán calificarnos con cualquier rótulo, pero no vamos a dejar que uno solo más de nosotros pague por irresponsabilidad de gobernadores, alcaldes y ministerios que lamentablemente no tienen un plan hoy día verdadero para llevar adelante la lucha contra el COVID en La Paz. Nos exponen a todos, Vania, a todos, sí, a una crisis terrible cuando la enfermedad sea más grave en unas semanas más. Doctor, permítame, ya para cerrar este contacto, por favor. Hoy el presidente Luis Arce ya ha advertido de una tercera ola, que ya en Europa se está hablando de ello. ¿Conocen algo? Eso sería realmente terrible. Vania, es lo que vemos avisorar, y vemos avisorar porque es lamentablemente la forma en la que la enfermedad se está presentando, una segunda ola mucho más fuerte, más agresiva, con más mortalidad, más enfermedad.
y en los países que están saliendo de la segunda ya están viendo venir la tercera ola. Y nosotros, Vania, en lugar de fortalecer, ¿te imaginas las contradicciones que causan las autoridades a colegas de contrato en La Paz, expertos ya en coronavirus, formados ya en el primer brote de la enfermedad? Les han cortado el contrato y no los han recontratado más de 500 colegas hemos perdido. ¿Cómo esperan que estemos tranquilos esperando que llegue más tragedia, más dolor en nuestra ciudadanía? ¿Y cómo esperan que estemos esperando la tercera ola cuando no vemos una cabeza de sector, donde no vemos un gabinete de ministros, una asamblea legislativa que tome cartas responsables en esto y tomen buenas decisiones? La cuarentena estricta es lo que el país requiere. Bien, doctor. Gracias por su tiempo, gracias por este contacto, de verdad, por hablarle a la población, tratar de expresar también sus sentimientos, sus emociones, su preocupación a las autoridades. Esperemos que reciban alguna respuesta, porque definitivamente el hecho de que ustedes paren en La Paz y que se replique también en otras ciudades del país es preocupante. No estuvimos preparados para la primera ola, no estamos preparados para la segunda y peor para la tercera ola. Realmente la situación es crítica. Gracias, doctor. Buenas noches. A ti, gracias, Vania, y que Dios nos ayuden. Pues no paren de pedirle a Dios fuerzas, población, y esperamos que alguna autoridad se conduela de lo que está pasando y nos pueda dar un espacio para poder trabajar con ellos y salir de esta crisis, Vania. Dios quiera que este lunes sea así. No queremos ir al paro el martes, de todo corazón no lo queremos hacer, pero no vemos ninguna autoridad que tenga la disposición de ayudarnos a salir de esta crisis. Vamos a estar pendientes, Vania. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros también estaremos pendientes. Gracias, doctor Romero. Preocupante la situación, definitivamente, lo que está pasando en el sistema sanitario de nuestro país en medio de una pandemia, en medio de un rebrote. Vamos a seguir con más. Esto ha sido lo último en información. COVID-19 en el mundo. ¿Sabía usted que en Brasil la gente está suplicando por oxígeno? Así, tal cual le digo, la situación realmente es difícil. Es uno de los países, el segundo en realidad, más afectado en el mundo por el coronavirus. Hoy vamos a conversar con el periodista internacional Patricio de la Barra para que nos cuente esta realidad. Una realidad muy dura, ¿no? Patricio, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, todo el país lo está escuchando. Hola, Vania, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, tal como tú dices, vivimos momentos muy dramáticos, principalmente en el norte del país, precisamente en Manaus, que es la capital del estado de Amazonia, donde se han registrado cosas increíbles, porque esta es la segunda vez que esta ciudad atraviesa por un problema similar. Recordemos que 3 meses después del inicio de esta pandemia hubo un colapso general en la ciudad, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto funerario, y hoy se repite, pero te diría en forma más grave, porque está faltando, como tú bien decías al principio, oxígeno, que es fundamental, por ejemplo, en el caso de los prematuros, de 60 chicos prematuros que han nacido y que están siendo transferidos para otros estados en forma emergencial. Mucha gente que está ahí esperando ser atendido con problemas bastante graves, no solamente con el COVID-19, como también con otras enfermedades, está también necesitando estos cuidados, y lamentablemente el Estado no tomó las providencias necesarias para que los proveedores de estos tubos, de estos balones de oxígeno, pudiesen atender en forma rápida a la población, un problema político de fondo. Y en estos momentos, en estos precisos momentos, las autoridades policiales están incautando balones de oxígeno para poder llevarlos hasta los hospitales. Había una fuga prácticamente de 25 o 30 en un vehículo, fue incautado por la policía y colocado a disposición de los hospitales. La situación en estos momentos es dramática y precaria ahí en el estado de Amazonas, y como te decía, en la capital que es Manaus, que es una ciudad muy afectada en estos momentos, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto funerario también. Patricio, ¿y la gente? ¿Cuál es el comportamiento de la gente? ¿Se cuida, no sale, se queda en casa, o definitivamente se ha relajado, como en nuestro país, como en Bolivia?
Bueno, lamentablemente ocurre lo mismo en toda América Latina, te diría que acá no es diferente. La gente se ha relajado después en septiembre, cuando se dijo que ya se había minimizado un poco la progresión o la diseminación del virus, se reabrió prácticamente la economía en todo el país. Pero aún así habían 14 estados, entre ellos los estados del norte, del nordeste, que son los más afectados, que tenían serios problemas. Aún así reactivaron su economía, abrieron todo, y bueno, y ahí se produjo estas aglomeraciones con el resultado que estamos viendo ahora, principalmente la gente joven, que en forma muy irresponsable transgredieron todos los protocolos, se aglomeraron, no utilizaron el barbijo, que era fundamental para evitar un poco el contagio, para disminuir el contagio, y ahora estamos justamente viviendo lo que se podría llamar, según los científicos acá dicen que no es todavía una segunda ola, sería la primera ola, una extensión de ella, y es la aparición de estas nuevas versiones del virus, del coronavirus, que son incluso de más rápida propagación. Y esto está afectando, lógicamente, no solamente a la población que tiene más vulnerable, que tiene algunas comorbilidades, como también a los jóvenes. Es decir, muchos jóvenes en estos momentos están sufriendo con el coronavirus, con el COVID-19, y también producto, claro, de la irresponsabilidad, porque apenas el 40% de la población en estos momentos acá en Brasil cumple con los protocolos, evita las aglomeraciones, el resto no. El resto va a las playas, los prefectos hacen lo posible, la policía interviene, pero no le hacen caso. Fiestas clandestinas, fiestas de todo tipo, que son realizadas los fines de semana. En muchos casos, estas fiestas rave, que son realizadas por traficantes, la gente se droga, bebe demasiado, bueno, y todo esto sin tomar ninguna precaución. Sí, Patricio, pero a esto se suma, ¿no?, que el presidente Jair Bolsonaro no le da importancia al coronavirus. Parece No, ¿qué es lo que opinas tú? No, mira, mi opinión es la siguiente. Yo creo que él ha pecado y ha errado mucho en el aspecto de dar un pésimo ejemplo. Él ha dado un pésimo ejemplo, por ejemplo, al decir, al rebajarle un poco la letalidad que podría haber tenido este virus, siguiendo la organización de los estados, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y después, a pesar de todo, de él haber estado contagiado, de él haber estado sufriendo con los síntomas del coronavirus, a pesar de todo eso, él ha participado últimamente de algunas aglomeraciones, justamente en las playas, en el litoral norte de San Paulo. Estuvo ahí pasando vacaciones durante 12 días y no se cuidaba, es decir, estaba con sus partidarios participando de este tipo de manifestaciones, de saludar a la gente sin el barbijo, sin la mascarilla, y tomando una serie de determinaciones. Después la otra, él dice que es contrario a la vacuna en forma obligatoria, que él no va a utilizar ningún tipo de vacuna. Ahora, con respecto a las vacunas, que es otro capítulo bastante complicado, se había contratado 2 millones de vacunas, el avión está esperando acá para embarcar para India, para traer 2 millones de vacunas que fueron fabricadas por la AstraZeneca, que es el laboratorio que trabaja en conjunto con la Universidad de Oxford. Lamentablemente los hindúes a última hora dijeron que ellos necesitaban mucho más la vacuna que Brasil y están demorando la entrega de estos 2 millones de vacunas que podrían servir para por lo menos atender a la gente de la línea de frente, a los trabajadores de la salud y a personas más vulnerables, como son indígenas y personas que viven hacinadas en determinados lugares o que están ahí en casas de reposo. Entonces todo esto ha colaborado para crear un clima de caos y un clima, te diría, de los peores que hemos visto en estos últimos 9 o 10 meses. Sin duda, Patricio, de verdad terrible lo que está pasando en Brasil, nos preocupa mucho, sí, estamos muy cerca también a Brasil, tenemos compatriotas bolivianos allá. Mucha gente, exactamente. Sí, la situación muchos bolivianos que viven en San Paulo, principalmente una colonia enorme de personas que están sufriendo no solamente con el aspecto sanitario, con el virus, como también con la economía. Es decir, se ha deteriorado mucho la economía, principalmente en los grandes centros como San Paulo, que son los que más reciben personas procedentes de Bolivia. Bien. Patricio, yo te agradezco mucho por toda la información que nos has brindado, completa por cierto, para conocer la realidad, dura realidad que le toca atravesar a Brasil y enfrentar este rebrote del coronavirus. Que te vaya muy bien, cuídate.
Cuídate, por favor. Igualmente, Vania, que estén todos muy bien ahí, que bueno, espero que luego tengamos una vacuna para que podamos conversar al respecto de otras cosas más interesantes y tal vez un poco mejores que la que estamos tratando en estos momentos, que lamentablemente acá ha creado un clima, diría, muy trágico. Sin duda, esperemos que sea así. Gracias, Patricio, una vez más. Nosotros vamos a continuar con más en Hora 23. COVID-19 en el mundo. Ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Y atención, porque no porque estemos en medio de una pandemia, los operativos de control van a dejar de realizarse. Es por eso que quiero contarle que en Santa Cruz se ha realizado este tipo de trabajos justamente en diferentes casas de juego. Esto en Santa Cruz de la Sierra. Y vamos a hablar acerca de los resultados. Estamos con la doctora Jessica Sarabia, directora de la Autoridad y Fiscalización de Juego AJ. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas noches y bienvenida a Hora 23. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que están viendo el canal. Bueno, informarle y agradecerle mucho por el espacio que nosotros en este momento como Autoridad del Juego nos encontramos haciendo un relevamiento de información a nivel nacional justamente sobre aquellos lugares ilegales y clandestinos. Mire, es una actividad que nosotros hace muchos años venimos advirtiendo a la población son de tener cuidado. Nosotros no queremos que la gente, la población se exponga, que no haya menores de edad en estas salas de juego. Sin embargo, también debo comentarle que al momento de relevar la información, también hemos informado ayer en la ciudad de Santa Cruz ciertos hechos irregulares que nos han llamado mucho la atención y que se han suscitado en la anterior gestión acá en la Autoridad de Fiscalización del Juego. Quiero comentarle, Vania, que el año 2020, 3 empresas han solicitado ser operadores de juego en Bolivia sin haber cumplido los requisitos. Lo que nos ha llamado mucho la atención es que 2 de ellas, cuando hemos encontrado nosotros los informes, obviamente no cumplían con las condiciones que establece la norma, primero por un tema de transparencia, ¿no? Que tiene que ver justamente con el tema de la inversión que hace esta actividad en nuestro país. Una de ellas, Vania, que es la empresa Santo Praro, que cuenta con 2 socios, ha solicitado la autorización de licencia de operaciones, la cual ha sido otorgada el 16 de octubre del 2020. Una autorización que realmente reviste de varias irregularidades que a nosotros además nos preocupan. Mire, la norma de juegos a nosotros nos establece que una casa de esta naturaleza o una actividad de esta naturaleza, que además generalmente se realiza en horarios que son de la noche hasta el amanecer o inclusive todo el día, no puede encontrarse cerca hasta 300 metros de lugares donde acuden los niños, donde hay hospitales, y esto además está normado por la norma de urbanización del municipio de Santa Cruz. Pese a ello, diciendo que esta empresa Santo Praro, que es la que ha solicitado la autorización, está a 98 y 150 metros de lugares escolares, lamentablemente ha recibido una autorización. Doctora, esta autorización se la dieron el 2020, sin cumplir estos requisitos. Efectivamente, el año, como le decía, el 16 de octubre del 2020 se genera esta autorización, primero en lugares cercanos a una guardería, a un lugar donde existe una escuela municipal, un centro educativo municipal, en absoluta contradicción a la norma. No se olvide, Vania, que nosotros como fiscalizadores, pero además con una lógica de preservar el tema social, tenemos que velar por que estas actividades se realicen lejos de aquellas que constituyen un riesgo. Estamos hablando de guarderías, estamos hablando de lugares educativos, estamos hablando de hospitales, etcétera. Pero más allá de eso, Vania, nosotros nos llamó mucho la atención que encontremos antecedentes, porque todo esto que yo le voy a comentar se encuentra debidamente respaldado y certificado por entidades tanto públicas como privadas que ejercen las actividades con total normalidad. Por otro lado, por ejemplo, esta empresa tenía que haber acreditado que a su nombre contaba con 1.500.000 USDs, estamos hablando de más de 3 millones de bolivianos, que de acuerdo a esa resolución se establece que cumplen. Sin embargo, Púrcele, que es una certificación de los bancos,
significa que solamente esta empresa tiene 96,000 bolivianos de, digamos, de capital a nombre de la empresa. Pero además, en los documentos que han acreditado los socios por los cuales podía funcionar esta actividad, lamentablemente no tienen ningún respaldo que a nosotros nos permita acreditar y garantizar la transparencia, primero de la inversión. Vania, no debemos olvidar y debemos ser conscientes de que la actividad del juego a nivel mundial cuenta con bastante regulación, porque es una de las actividades que pueden generar otro tipo de delitos e inclusive lavado de dinero. Por eso nosotros somos tan exigentes. Sin embargo, el año pasado, yo le debo ser sincera, han habido informes que han beneficiado a algunas empresas, como en este caso. En este caso, además, Vania, nos llama muchísimo la atención que más allá de haber incumplido la norma, de haberle autorizado a una persona, a uno de los socios de Mario Lanza, que tenía deudas con el Estado, no a través de una certificación que se presente inclusive fuera de plazo y que no es valorada, se haya otorgado esto. Pero hay dos cosas importantes, Vania, que yo quiero compartirlas con la población, porque es importante que la población conozca también cómo se han desarrollado ciertas actividades en el servicio público. Mire, y como todo está documentado, yo quiero mostrarle, y no sé si la ven, una carta de la empresa que ha sido beneficiada con esta autorización, que establece y señala que están pidiendo en realidad, una reunión para que su asesor legal, el señor Romer Alberto Linares, pueda participar en una reunión a efecto de poder conocer cuál era el estado de la tramitación de esta solicitud. Vania, el 16 de octubre del 2020, cuando se autoriza o se notifica con esta autorización a una persona que además no tenía una representación legítima para ello, ese mismo día en la mañana ingresa el mismo señor, Romer Linares, como jefe de la unidad jurídica de la Oficina Regional de Santa Cruz. ¿Eso puede ser tráfico de influencias? ¿Hubo tráfico de influencias? En este momento estamos queriendo determinar responsabilidades y obviamente, Vania, el momento en que así lo hagamos, vamos a tomar todas las acciones contra quienes han incurrido en estos temas. Quiero además mostrarle en esta carta, Vania, porque seguramente les va a sonar el nombre, quien ha solicitado el ingreso de esta persona a la Autoridad de Fiscalización del Juego es la exdirectora regional de Santa Cruz, Fabiola Jacqueline Martínez. Pero además, la otra socia, porque esta empresa se constituye de dos socios, nombra como su representante, como su apoderada, a la señora Patricia Hortensia Arce Rocabal. Acá tenemos nosotros el poder que se encuentra legalizado y por supuesto cursan los antecedentes. Esta persona cuenta con un proceso acá en la Total que ya se encuentra en la vía judicial de cobro de 325,000 UFDs van. Estos 325,000 más o menos calcula el doble de lo que le adeuda al Estado y que hasta la fecha no ha sido cancelado. ¿Y cómo tenemos la resolución? Porque la señora Arce se ha presentado como administradora de una sala de juego clandestina e ilegal que ha sido intervenida. Doctora, a ver, doctora, sí, le estamos escuchando. Doctora, le preguntaba, ahora, ¿los exfuncionarios de la gestión 2020 podrían ser procesados? Por supuesto, Vania. Nosotros en este momento, como le decía, estamos haciendo un análisis muy objetivo de la responsabilidad en la que ha incurrido cada uno de los servidores públicos que ha sido partícipe en este trámite. Usted entenderá que el tema de juegos es una actividad bastante delicada y que hay que trabajarla con absoluta transparencia, lo que lamentablemente la gestión pasada no ha existido, por lo que estamos viendo acá. Extremos y hechos que están debidamente documentados, debidamente certificados, y es por eso que creemos importante que la población pueda conocerlo. Porque nosotros tenemos, por supuesto, la misión de que la gente se sienta garantizada por todas las instituciones públicas en el tema de transparencia. Nosotros es por eso, Vania, que estamos invitando nuevamente a la población a poder ser parte del trabajo que tenemos como Autoridad de Fiscalización del Juego. Primero, para que nos puedan hacer denuncias justamente de lugares ilegales que estuvieran funcionando en cualquier lugar del país, que nos permita a nosotros tomar las acciones y recordarles también
que para esta toma de acciones nosotros hemos generado una plataforma de denuncias a través de la cual además pueden presentar sus denuncias de manera anónima o con reserva de identidad, con la intención de que evitemos que estas actividades ilegales que se generan en el país puedan, por supuesto, ser cerradas y ofrecerle a la población una garantía. Doctora, ya para ir cerrando este contacto, por favor, ¿podrían haber otras empresas, otras casas de juego que estén ligadas a todos estos hechos irregulares con las mismas personas? En este momento no tenemos nosotros la información, pero de aquellas 3 empresas que han solicitado el 2020 autorización para operar con juegos en Bolivia, 2 de ellas ya han sido rechazadas en su pretensión porque de igual manera no cumplían con las condiciones. Lo que llama la atención, y vamos a decirlo entre paréntesis, la forma que han tenido de trabajar en la anterior gestión ha sido que sin cumplir, ¿no? Porque hemos encontrado algunos datos acá, que sin cumplir las condiciones se iban a autorizar. Sin embargo, se han emitido ya los rechazos correspondientes y en el caso de la empresa Santo Prado, que ya contaba con una licencia, el día de ayer se ha procedido a la notificación con la revocatoria de dicha resolución. Por lo tanto, es importante que si vieran estos lugares, si viera, te decía, alguna relación con alguna casa, bueno, pues la población pueda hacernos conocer para tomar nosotros medidas de manera inmediata. Bien, doctora Jessica Saravia, le agradezco mucho por este contacto, por darnos esta información y seguramente las investigaciones van a revelar más de estos hechos irregulares que se han registrado. Gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Vamos a una pausa en hora 23. Al retornar tenemos muchas cosas para ustedes. Aguárdenos. Ya retorna. Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Quiero contarle que en las últimas horas se ha conocido que la tierra tembló, sí, afectando a diferentes regiones del mundo. En Uruguay se sintió un sismo leve, pero lo que pasó en Indonesia fue realmente terrible. 34 personas han fallecido y hay muchas más desaparecidas. Un sismo de magnitud 6.2 ha dejado al menos 8 muertos y más de 600 heridos en la isla de Celebes, en Indonesia. El terremoto se registró pasadas las 2 de la madrugada, hora local. Varias zonas de la isla sufrieron derrumbes de edificaciones y caídas de puentes. Se calcula unos 15.000 desplazados. Tras el suceso, los operativos de la ciudad sufren retrasos y enormes dificultades por la falta de maquinaria pesada y suministro eléctrico para buscar a los sobrevivientes. Entre los escombros del temblor duró entre 5 y 7 segundos y fue precedido por otras réplicas de menor magnitud. No ha llegado el momento de despedirnos, pero no lo voy a hacer sin antes recomendarle a usted que por favor se cuide. Proteja a los suyos, no sea irresponsable. Usted no quiere ser un positivo más, ¿verdad?, de estos casos que se están registrando en todo el país. Cuidémonos todos, por favor, y no se olvide de usar el barbijo. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. No importa de dónde vengas, serás más